Estamos en Si Yo Te Contara y fíjense que hoy se va a poner muy caliente. Hoy les vamos a platicar de todo lo que es la menopausia, chicas. Cómo nos afecta ahora sí que como mujeres, cómo nos pega, cómo se sienten ustedes apoyadas, si se sienten apoyadas por sus maridos o no. Me puse a pensar, por ejemplo, imagínense antes, o sea, las abuelitas no podían ni siquiera hablar de cómo se sentían, cómo estaban ellas, tenían que cumplir sin saber cómo estaban por dentro. Entonces, temas que nos van a llegar al alma. Los grandes líderes no nacen, se forman con cada desafío, cada decisión y cada sueño que se atreven a perseguir. Si Yo Te Contara, el podcast donde emprendedores comparten su historia de vida y su camino hacia el éxito y cómo encontraron en Power Golden la oportunidad de cambiar sus vidas. Escucharás relatos de triunfo, lecciones de liderazgo, crecimiento y determinación, porque ser líder no es tener suerte, es atreverse a dar el primer paso. Soy Dulce. Soy Eli Hernández. Soy Marcela Mauricio. Yo soy Celina García y esto es Si Yo Te Contara. Como estábamos ahí platicando eso, es cierto, fíjate Dulce, ¿cómo vivían las mujeres antes el tema de la menopausia? Ustedes, ¿se imaginan ese enorme miedo de incluso no sentirse mujeres? El hecho de decir... Porque antes los hombres eran machos pechos peludos, diente picudo, lomo plateado. Y bien ¿Pelo en pecho? Pelo en pecho. Pero ellos, exigían el tener la intimidad con sus mujeres. Imagínate con esos trastornos hormonales que tenían, tener que cumplir con ellos de, no, ahora sí vieja, ya vine y prepárate porque ando con las ganas aquellas. Yo creo que no lo vivían, yo creo que sobrevivían. Ay, sí. O sea, de verdad, porque si tú te pones a pensar, tocando el tema de décadas anteriores, si te pones a ver, no manches, o sea, no había información. Esa era la primera. Eran tachadas de locas. Ay, sí. Porque... De que ya no querían al marido. Exacto. No, ándale, hasta de infieles, ¿no? Sí, porque pues no tenían ganas de tener relaciones con el marido y no, es que seguramente ya le estás, no sé, cerrando el ojo al del mercado y la otra que no quería saber de hombres porque pues obviamente... por ejemplo, yo donde tengo como muchas clientecitas que luego al ratito les voy a platicar, pero me platican un poco y realmente ni siquiera quieren saber de los hombres en esa etapa, o sea, menos querer andar con dos. Pero sí, está muy interesante. Pero los hombres malinterpretaban mucho todo eso, precisamente por la desinformación, o sea, con trabajos sobrevivían también, ¿no? Ya sé. Porque también pues no es como que les eduquen a los hombres al respecto de su sexualidad, pues menos sobre la sexualidad de las mujeres, ¿no? Era un tabú muy grande. Exacto. Y aparte pues no había ni siquiera la confianza de hablarlo con la mamá o con la comadre, así como tal, tan abiertamente. Y incluso en la actualidad yo me he dado cuenta de muchas mujeres que les da pena hablar del tema y les da mucha pena incluso el cómo se sienten. Eso te iba a decir, los síntomas son bien variados. Por ejemplo, hay gente que se le quita completamente el libido, o sea, no tengo ganas, ni me veas pasar, o sea, y hay a quien, oye, te estoy esperando, ya son las 3 y tú sales a las 3, papi. Y en esta casa se cena a las 8. Gente que suda día y noche, o sea, gente que le da mucha hambre, que sube de peso cañón y que dices, pues, ¿por qué me está pasando esto? Si yo pensé que la menopausia era un problema nada más el tener hijos, pero, perdón, el ser mujer nada más era tener hijos, no también pasar por este periodo de la menopausia, ¿no? No, y hablando de eso, o sea, eres mamá, eres mujer, eres esposa, eres todóloga, y te exigen que sigas cumpliendo con tus obligaciones, con tus responsabilidades, te sientas como te sientas y tienes que cumplir de la comida, el lavar, o sea, todo. Y si eres trabajadora, porque, o sea, somos mamás trabajadoras, sí. Incluso con eso, o sea, todavía tener que cumplir con tu horario de trabajo para las que son trabajadoras, nosotros somos emprendedoras, gracias a Dios. Nuestro tiempo es de nosotros nada más, sí, pero nos podemos dar nosotros esa pausa para descansar ese periodo incluso. Sí. Pero sí algunas veces hay una incomprensión por parte de los que nos rodean,
¿no? También, porque aparte hay ese descontrol hormonal nos ocasiona mucho conflicto incluso en lo emocional. Quizás a algunas les da, como dices tú, nos apagamos, nos da depresión o nos da ansiedad. Hay quienes les da coraje. Estaba platicando con una chica también hace rato, pues es una señora. También ella pasó por la menopausia y me estaba platicando, no, Yeli, a mí me dio mucho coraje, todo me daba coraje, que si la mosca pasó, yo me encabronaba. Que si tenía que hacer de comer, ay, ahora tengo que hacer de comer. Ay, no, y era algo que a mí me apasionaba hacer de comer. Dice, y era un coraje. Y luego le pregunté, bueno, ¿y cómo es que a ti te llegó la menopausia? ¿Qué edad tenías? Y ella me dijo, no, yo apenas iba a cumplir 40. Cuando me llegó la menopausia, imagínate a esa edad. No. Y yo bien atrevida le pregunté, bueno, ¿y en la intimidad qué tal? Y ella me dijo, no, Yeli, yo estaba bien ganosa. Dicen que se te quita el líbido, pero no. A mí no, yo tenía mi líbido bien puesto. Dice, yo sí era de que estaba esperando que saliera el marido porque pues ya era hora y aquí se da de cenar temprano, decía. Pero sí dice que a ella le afectó en ese aspecto, en el enojo. Pero hay personas que incluso tienen neblina mental. O sea, es de que se les olvidan las cosas y nos ha pasado, chicas. Sí. Que vamos no sé, a la recámara por el teléfono porque se me olvidó y te quedas. ¿A qué iba? vine. ¿Qué era lo que ocupaba? Y te ¿Dónde recorres soy? el mismo caminito ¿Quién soy? que ¿Dónde traías. estoy? Sí, precisamente. Sí. Y ya te acuerdas, el teléfono, y te regresabas. O ustedes saben de alguien, o ustedes han vivido esa etapa. Lo que pasa, bueno, aquí igual ahorita estamos muy enfocadas justo en la gente que por la edad, comienza con esos trastornos. Pero ¿qué pasa cuando te empiezan los trastornos por alguna enfermedad crónica, como a mí? Yo sufrí endometriosis durante pues, un largo tiempo que yo no sabía. Mi endometriosis se manifestaba por medio de mis cólicos. Cada periodo era de que llegaba la menstruación y venía, ahora sí que junto con muchos cólicos. Sí. Y para mí dentro de lo que cabe era normal, ¿no? ¿Por qué? Porque aprendemos a normalizar el que llegó la menstruación y dolor. Sí, no. Sí. Para mí fue tan normal que yo nunca me atendí. Pasaron los años y cada vez era más intenso. El último año que viví con este problema, definitivamente fue de que cada mes estaba yo en urgencias. Cada mes. ¿A ese grado, cada mes. O sea, ¿te internaban ¿sí? por el dolor? Sí. No, obviamente, agregándole aquí que ahora sí que mis relaciones íntimas eran muy dolorosas, muy dolorosas. O sea, ganas sí tenías, sí, pero al momento de la intimidad era un dolor muy feo. Entonces no disfrutaba. Y yo no alcanzaba a entender el por qué. Yo no entendía esa parte. Hasta que empecé a tratarme y a mí me dijeron que probablemente era endometriosis. Probablemente. Okay. Pero que para eso tenían que hacerme como una tipo paroscopía, para examinar, bla, 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 ¿no? Entonces, pues yo decía, ¿qué es eso? No entendía, para mí era normal. Que mis pastillitas sí se me quitaba el cólico. Conforme fue pasando los años, era tanto el dolor que mi estómago se inflamaba al grado de que parecía embarazada. De hecho, cada que caía al hospital de urgencias me mandaban a Toco. Porque pensaban que estaba embarazada. Porque, ¿cuántos meses tienen? No, es que no estoy embarazada. Y ya me bajaban, ¿no? Pero era mes tras mes. Desafortunadamente, ya los últimos meses sí me dijeron que era la endometriosis y que eso solamente era pues quitarme la matriz. Para mí fue un proceso muy doloroso porque pues, yo solamente tengo un hijo, gracias a Dios. Pero yo quería tener más bebés. Yo me veía mínimo con 3 hijos en mi vida. Yo me veía mínimo con 3 hijos y yo decía, qué bonito sería volver a tener otro, ¿no? Y sobre todo porque mi hijo me lo pedía. Entonces, cuando a mí me dicen que ya no, para mí fue un golpe muy, muy duro. Y era la lucha entre el cómo me sentía y está la solución, pero esa solución es el cerrarte por completo tus ilusiones. Cuando por fin decido a que me la quiten, fue algo tan fuerte, tan doloroso para mí, porque yo dije, ya no voy a tener
ni siquiera esa esperanza de volver a sentir lo que es engendrar, ¿no? Lo que es que se forme aquí adentrito algo. Ese ser fue muy fuerte. Mucha gente me juzgó, mucha gente en mis trabajos era el de, tú le haces al cuento, tú no tienes nada, tú por irte del trabajo, tú por salirte. Es muy feo que te juzguen, es muy feo que la gente opine sin siquiera saber hasta qué grado estás tú padeciendo. Cuando por fin me doy por vencida y digo, está bien, ya, acepto que ya no voy a tener bebés, digo ya quítenmelo, porque ya eran los últimos 4 meses que viví con esto, ni con morfina se me quitaba el dolor. A ese grado. O sea, ya eran dolores muy intensos. Entonces sí tuviste que decidir entre tener ¿Sí? bebés o seguir sufriendo sí. los dolores de... Entonces, ya, por fin decido, me la quitan, fue en un particular, porque pues en aquel entonces yo tenía IMSS, pero en el IMSS pues definitivamente no te dan como esa pauta, ¿no? Me opero y de hecho hablé con el ginecólogo y me dijo, mira Marce, la matriz sirve para 2 cosas, para dar hijos y para producir cáncer. Si tú ahorita ya estás en este grado, lo más probable es que el cáncer vaya a llegar. Créanme que para mí fue tan doloroso el hecho de decir, ya no voy a tener bebés. ¿Qué va a ser de mi niño? Si en algún momento llego a faltar, ¿con quién se va a quedar mi niño? Porque por más que de la greña nos agarremos los hermanos, Sí. pues siempre estamos ahí, ¿no? Uno y otro. Créanme que para mí el hecho de pensar en que si algún día Dios me recoge, mi hijo se va a quedar solo, es algo que en su momento, y no les niego hasta la fecha, a mí me carcome. Entonces, aún así, pues decidí. ¿Por qué? Porque mis dolores eran muchos. Me quitan la matriz, vivo ese trastorno de una menopausia prematura, que honestamente es lo peor que he vivido. Para empezar, ha sido la cirugía más dolorosa que he vivido en mi vida. Y agregándole que paso eso, me llega la menopausia prematura, vivo los trastornos. Yo desconocía, no tenía quien me dijera, tómate esto, tómate aquello, hazle así. Mi mamá, pues a su manera me cuidó, me estuvo asistiendo. Pero créanme que cuando ya me cayó el 20 de que realmente ya no iba a tener bebés, para mí fue un golpe muy fuerte. Porque a mí me ilusionaba muchísimo de verdad tener un bebé. Yo decía, mínimo otro. Uno más para fin de que tenga mi hijo un compañerito. Y no fue así. Hoy en día se los platico y yo sé que, pues que igual a lo mejor este es mi destino, fue mi destino y gracias a Dios que sé lo que es ser mamá, pero eso no quita lo doloroso que fue para mí el vivir este proceso. ¿Por qué? Porque no nada más fue el hecho de decir viví la menopausia y ya. Fue el hecho de que desafortunadamente y por no tener la información adecuada en su momento, yo no supe cómo actuar, no supe cómo atenderme. Yo ni siquiera sabía qué era la endometriosis. Es más, en mi vida había escuchado esa palabra. Cuando a mí me la dicen, sí fue así que me quedé en shock, que dije, ¿de qué se trata? ¿Por qué? Porque normalizamos tanto esos cólicos, normalizamos tanto el hecho de decir, llegó mi menstruación y, ay, traigo cólicos. No, o sea, no, créanme que yo hoy me pongo a pensar y yo sé que el hubiera no existe, pero digo, si a lo mejor Dios me hubiera dado la oportunidad de entender ese punto, tal vez yo hubiera tenido otro bebé. ¿Cuántos años tenías, Marce? Tenía yo 36 años. Es que estaba súper chica. Entonces, imagínense a esa edad ya empezar con todo esto, porque Exacto. era de que en las noches estaba dormida y la cama literal, de verdad, toda empapada. Me levantaba a cambiar sábanas, a cambiarme de ropa porque era empapada. Era una desesperación. Ahora sí que junta con frustración, con tristeza de saber que yo sentía ese vacío.
porque no era un vacío aquí, era un vacío aquí. No era nada más el vacío en mi vientre, porque ya me lo habían quitado. Era un vacío en mi corazón. Y no era el momento. Entonces, yo creo que eso es lo... Es muy triste y es Sí. muy frustrante. Pero, bueno, al final de cuentas, gracias a Dios, dentro de lo malo, lo bueno fue el que me la quitaron a tiempo, porque ya estaba, de hecho ya se había adherido a mi pared intestinal. Tuvieron que rasparme el intestino para fin de sacar la matriz. Entonces, bendito Dios, la sacaron. No me provocó ningún cáncer. Pero créanme que si yo hubiera sabido todo esta información que hoy, gracias a Dios, tenemos nosotras para brindarles, mejor yo me hubiera atendido a tiempo. O yo hubiera entendido que algo había mal. O el proceso hubiera sido menos doloroso, ¿no? Sí. Emocionalmente te pega Exacto. más. Definitivamente. Porque, por ejemplo, dices las sudoraciones y demás. O sea, ¿qué te decían? ¿Qué tomabas? ¿Qué esto? O Nada. sea, nada, no tenías información de nada. De nada. Y En si hubieses tú absoluto. tenido en ese momento esta información que, por ejemplo, ahorita nosotros tenemos y que les queremos compartir, no digo que no hubiera dolido, pero a lo mejor el proceso hubiese sido menos doloroso. Es que lo sobrellevas de una manera, pues, más pasiva. Sí. Y no tan atormentante. ¿Por qué? Porque yo cuando ya por fin supe que realmente había algo que me podía ayudar, que fue cuando me acerqué a Yeli, y con ayuda de Yeli fue que supe que del Zuleika, que viene siendo este frasquito que desde entonces no lo suelto. Milagroso. Milagroso, la verdad. Que desde que yo conocí este producto y lo empecé a tomar, a mí me ha ayudado de una manera increíble. Créanme que si yo en aquel momento, porque hay tratamiento para prevenir la endometriosis, o sea, lo hay. Y yo ni siquiera conocía que existía, es más, no sabía ni que teníamos endometrio. Esa es la realidad. Fíjate, Marce, que yo tuve la experiencia con una amiga, ella igual, bien joven, y pues se le presenta muchos bochornos, empezó con muchos padecimientos de la menopausia, va y le dicen pues que está en ese periodo, afortunadamente pues digamos que tomó los productos a tiempo, pero emocionalmente a ella le pegó muy fuerte, porque ella decía, yo no quiero que mi pareja me deje por esto. O sea, no quiero a veces decía, no me quiero dar ni el permiso de sentirme mal. O sea, de llegar a la casa y ponerme a llorar y que llegue, ¿por qué estás llorando? O sea, y yo le decía, a ver, tranquila, o sea, tómate tal producto, tómate el NRB. O sea, esto te va a tranquilizar. No, que es que en la noche, o sea, yo no quiero que se me acerque, dice, pero imagínate, o sea, si no quiero tener, se va a ir. Y entonces, entre esas cosas, digo, afortunadamente ella ya está tomando el MNO, está tomando el Zuleika, está tomando su NRB y le han servido y ya estamos hablando de otra etapa de este proceso de menopausia, pero lamentablemente no todas las personas pues conocen a alguien a tiempo, ¿no? Que les pueda ayudar. Así es, eso es muy cierto. Y fíjate, ahorita estoy aquí a moco tendido. Analizando. No, porque yo como Marce pues también tuve una menopausia inducida. Y antes o sea, yo no pude tener bebés tampoco ya por el padecimiento de lupus. Y también mi hijo me pedía mucho un hermanito. Y es algo que sí duele mucho, muchísimo. Pero como Marce, es decidir entre que prácticamente en tu vida y en más familia, ¿no? Pero fuera de eso, o sea, aparte de que fue una menopausia inducida por medicamentos, quimioterapias que me estuvieron dando para combatir el lupus, hizo que tuviera yo la menopausia prematura. Y
tuve yo una depresión tan fuerte, o sea, fue un despapalle hormonal tan fuerte y tan grande que me llevó a tener la menopausia, que, o sea, del grado de olvidar las cosas, les comentaba de que vas por el teléfono a la casa y no solamente es eso, son cosas muy importantes Sí. que de pronto se olvidan. Citas que se te olvidan, compromisos que se te olvidan, el estar quedando mal. Todo eso, afortunadamente yo cuento con el apoyo de mi esposo, de mi hijo, de mi familia. Tengo una familia muy grande que me apoya. Pero sí es tratar con lo que te está pasando, con las consecuencias de lo que te está pasando, y el estar perdiendo sueños, y el estar perdiendo ilusiones. Pero afortunadamente son cosas que se pueden superar, porque claro que sí se pueden superar. O sea, ya nos hicimos a la idea, ¿verdad, Marce? De que ya no va a haber más bebés, pero afortunadamente nuestros hijos son pues buenos niños, buenos muchachos ya. Los seguimos viendo como niños, pero son muchachos. Y como dices tú, afortunadamente ya tenemos al alcance de nosotros tanto información como los suplementos, que estos remedios herbolarios, que son plantitas tan bondadosas que nos vienen a ayudar. Decías tú, el MNO, sí, el MNO nos ayuda. ¿Qué es el MNO? El MNO es una combinación de plantitas que nos ayudan a sentirnos mejor, porque nos vienen a ¿cómo se dice? Ayudar a producir un poquito de las hormonas que ya no estamos produciendo naturalmente, las isoflavonas de soya, o sea, cosas tan naturales que Oye, las Yeli, tenemos. ¿y tú ya conocías los productos cuando tuviste tu proceso o No, tampoco? o sea, sí lo conocía, los productos, pero yo no sabía que estaba No tenías pasando esa por eso. información. No, ok. porque yo siempre fui de periodo irregular, periodo menstrual irregular. Pero con la quimioterapia pues era de que a veces reglaba, a veces no, y así, ¿no? Lo asociabas más al lupus. Incluso me mandaron con el psiquiatra para darme medicación por cómo yo me sentía. Y como a la par tuve convulsiones, entonces como que se juntó todo y Sí. no supieron ni qué. Es más, yo te aseguro que en este momento mis médicos ni siquiera le dan la importancia al periodo que estoy viviendo, a la etapa en la que estoy de la menopausia. No. O sea, no le han dado esa importancia, sobre todo porque como el lupus no lo pueden tratar con nada hormonal. O sea, al momento de yo tener tratamiento hormonal, se disparan los síntomas, se dispara el lupus y es un despapalle que se viene en mi salud. Entonces, no me van a dar ninguna suplementación de hormonas. No, o sea, para tratar la menopausia casi siempre te dan hormonas sintéticas. Y luego se vienen las varices, luego Sí. se viene el aumento de peso. Sobre todo eso. Sí, muchísimos efectos secundarios. Entonces, ahora sí que pues, gracias a Dios, ya conocimos todo esto y yo me apoyo mucho con todo esto que son las plantas. De hecho, fíjate que yo fue de la manera en que me empecé a apoyar, porque justo en el ínter en que a mí me quitan mi matriz, sale embarazada mi hermana. Inconscientemente, yo veía su embarazo y para mí era una ilusión, ¿no? El verla embarazada, el vivir, o sea, su embarazo. Cuando nace mi bebecito, porque yo así les digo a mis hijos, pero para mí él era mi bebecito, nace y yo no había un día que no me fuera o sea, yo fui cuando nació y estuve ahí. No había día que yo no me fuera a trabajar sin ir a verlo. Yo no había caído en cuenta de que cuando yo me alejaba del bebé, yo vivía mi momento de soledad llorando. Yo lloraba y yo no entendía el qué pasaba. Y un día platicando con una psicóloga me dijo, ¿tú viviste ¿El duelo? El duelo. tu duelo? Inconscientemente te dio ¿cómo se llama? El que te ¿Consuelo? No, el que te da después de que cuando tienes a tu bebé, Depresión. La depresión la postparto. depresión postparto. Cuando a mí me dice eso la psicóloga, fue así como que me dije, pero ¿cómo por qué? ¿Por qué? Dice, porque tu subconsciente adoptó Asoció. el hecho de que tú ya no ibas a tener bebés. Ves nacer a tu sobrino, es tan allegado, que tú quisiste llenar tus brazos
y llenar ese vacío con él. Pero como que en tus ratos caías en cuenta que no, y ahí fue donde viviste esa depresión postparto, porque no es tuyo, no era tu bebé. Claro. Y aunque tú a todos le dices que son tus hijos, porque pues son mis hijos de corazón, a él lo tomaste más a pecho por el trance que estabas viviendo. Y para mí fue muy doloroso vivir eso. Gracias a Dios en ese momento conocí los productos, comencé a tomar el NRB también, que gracias a sus propiedades te brinda esa tranquilidad y te va haciendo que el sistema nervioso se vaya regulando. Igual, junto con el Zuleika, que el Zuleika trae la jalea real, que la jalea real es una maravilla. Y también ayuda mucho al sistema nervioso y a regular las hormonas y a que tu sistema, tanto hormonal como nervioso, se empiecen a regular. Y de ahí fue donde yo empecé como que a entrar en sintonía, obviamente ayudada de la psicóloga, porque si no, créanme que yo pienso que me hubiera vuelto loca. Claro. Porque fue un trance muy, muy difícil. El hecho de yo ir, ver al bebé y abrazarlo y bañarlo y de repente el alejarme, era algo tan duro el yo alejarme, que yo decía, me lo están quitando, ¿sí me entienden? Uh-huh. Inconscientemente yo me lo apropiaba en esos momentos, pero era tanto mi duelo, y yo, de verdad que yo no lo veía tal cual, así de ese grado. Sí. Hasta que a mí la psicóloga me lo hizo ver y me empezó a hacer que fuera como que soltando. Claro. O sea, sí es tu sobrino, pero no es tuyo. Fíjate todo lo que conlleva una menopausia inducida o a tiempo, o sea, en la etapa en la que tienes que estar. Y lo peor es quedarte callada, ¿sí exacto. me entiendes? ¿Por qué? Porque a todo lo que conlleva. ¿Ustedes creen que si todo esto, de hecho esto es la primera vez que yo lo comparto, porque ustedes creen que yo si llegaba y le platicaba a mi hermana todo lo que ella pues me iba a entender? Te van a decir, ay no, si exageras. Yo llegaba y le platicaba a otra gente, van a decir, ay, ¿cómo vas a sentir eso? La depresión postparto si tú no estabas, ¿sí me entiendes? Sí. Entonces, todo ese tipo de detalles que tienes que reservarte porque no te juzguen. Por el que dirán. Por el que dirán. Sí. Es tan horrible que dices tú, mejor me quedo callada y yo trato de superarlo. Pero tristemente no es por ahí. No debes de reservarte nada, no debes de quedarte callada. Debes de buscar ayuda. Y no debemos de normalizar ningún dolor. Llámese dolor físico, dolor interno, dolor del alma, dolor emocional. No, ¿por qué? Porque al final de cuentas es algo que nos está afectando. Y si hay algo que yo les puedo decir es que si tú te identificas con algo de lo que yo dije ahorita en cuestión de los trastornos de la endometriosis, de verdad atiéndete. Si estás a tiempo, hazlo, porque vivir una menopausia prematura no es nada grato. Te traen, como ya lo viste, muchos, ahora sí que estragos, que realmente puedes ir superando, sí, pero al final de cuentas ahí están. Entonces, no normalicemos esos cólicos, no normalicemos el que llegó mi menstruación y ya me voy a tirar a la cama porque me duele. No. Ningún padecimiento. Ningún padecimiento, ¿no? O sea, la Así realidad es que hay que atendernos, y si al final de cuentas hay alguien que no te entienda, yo sé que vas a encontrar a alguien que sí te entienda. Así es. Sí. Yo... No, tú. Incluso hay ya, ¿cómo te diré? En el IMSS incluso hay una institución donde atienden precisamente la menopausia. Es donde veo que ya empieza a haber más conciencia. Hay apoyo hasta psicológico para todas las personas y sentirte acompañado, eso es bien básico. Sí, entonces sí estamos muy a tiempo de podernos atender y de antes informarnos. de que hable Celina, porque le toca, yo les voy a hacer un pequeño comercial, porque fíjense que cuando yo pruebo el Zuleika, yo siempre era una persona que siempre tenía frío. O sea, en la noche dormía cobijada, aunque fuera temporadas de calor. En serio, y en diciembre, pues ya sabrán, o sea, el cobertor del San Marcos me quedaba corto. El del tigre no le alcanzaba.
cuando yo llego a Power, me dicen del Zuleika, yo lo empecé a probar, no por los otros beneficios que ustedes... No, no, dilos, se me hace que sí, dilos, Dulce, a ver, dilos. No, se los voy a dejar de Por algo tarea. me llegaron a la Investiguen. Y de verdad, me controló hormonalmente. Yo ahorita, por ejemplo, ya en las noches puedo dormir con una sabanita nada más o así, pero sí, o sea, yo era así de cobijita porque eran unos fríos, entonces me reguló hormonalmente. Pero tú no tienes menopausia. No, o sea, nada más era, siempre era ese frío, o sea, desde siempre, pues, desde que yo me acuerdo. Entonces, pues ya, Fíjate. Pero ahí afortunadamente ya. el tema es hormonal. Sí, ajá, Wow. exacto, porque yo empecé a tomar el tratamiento hormonal y ya de ahí fue que yo ¿Por qué ahorita tomaste digo, o sea, ¿por qué era empezaste el tratamiento hormonal? mi tema Por los era de otros beneficios. quistes. Por los otros beneficios que Admítelo. no se hagan. que no les voy, que en otro capítulo les voy a contar. A ver si es. Por la falta de Celi, memoria. Falta que nos cuentes el testimonio de tu clienta. Bueno, miren, yo tengo uno que no me acordaba, ¿eh? O sea, y ahorita escuchándolas me acordé y dije, ay, no manches, o sea, voy a quemar gente. No voy a decir su nombre, pero es mi hermana. Entonces, ay, no, pues ya la conocí. No, bueno, voy a decir su nombre. Pero Alma. No, bueno, tengo muchas hermanas. Haz de cuenta que, pues, yo con ella siempre, ella es mi mamá. O sea, desde siempre, desde toda la vida, ¿no? Y yo siempre, o sea, yo voy y la visito hasta 2 veces por semana, ¿eh? Así. Entonces, pues siempre convivo mucho con ella. La conozco, me conoce hasta en el tono de voz, ¿no? Y no sé, que yo creo que hace como unos 6 meses, quizá, o sea, no pasa del año, yo llegaba y ella diario estaba de malas. Diario, y yo no me atrevía, porque es como mi mamá, entonces yo no me atrevía a decirle nada, pero yo decía, ay, no manches, qué insoportable. qué insoportable, anda, ya me voy, o sea, de verdad, así, y un día me armé de valor, porque le gritó a uno de sus hijos, o sea, una de sus hijas o su hijo, no recuerdo muy bien, le preguntó algo, así, X, algo bien básico. Y entonces, ella le contestó muy feo. Y yo sentí feo. Y dije, creo que es el momento. Y entonces ya yo me acuerdo que yo no estaba cerca de ella, ¿no? Yo estaba en otro lado. Yo estaba en la cocina y ella estaba en la parte de arriba, no sé. El chiste es que le gritó, ay, no, últimamente tienes un genio que ni tú te aguantas, qué bárbara. O sea, y ya contesta luego su hija y dice, ay, sí, la verdad, no sabemos ni qué le pasa. Y ya yo me quedé así como que patinando un ratito y yo dije, ¿va a ser la menopausia? O sea, yo solita, ¿no? Yo me pregunté y me respondí. Y ya le digo yo, oye, es que la verdad, sí te estás pasando de la rayita, contestas bien feo, o sea, haces sentir mal a la gente, a mí me hace sentir mal porque yo vengo contigo, ella es mi curita, entonces yo voy siempre buscando un consuelo y me contestaba feo, a lo mejor ella no lo sentía, pero a mí sí me dolía y no nomás, cuando yo dije, yo soy la sentidita, ¿no? Pero ya cuando veo que todo el mundo le empieza a contestar así, dije, no, como que aquí algo, pues no cuadra. Bien, algo no cuadra. Uh-huh. Entonces, le dije yo, ay, no, le dije, seguramente es la menopausia. Y me dijo, pues yo creo, o sea, así, ¿no? Pero en ese momento fui al carro y sacó un MNO en micro que traía y un NRB. No los tengo a la mano. Bueno, luego se los enseñamos. A ver, ese es el MNO. Bueno. A ver, si quieres. Ay, perdón. Bueno, este es el MNO y este es el NRB. Bueno, el chiste es que yo voy y los saco y le digo, tómatelos, pero te los vas a tomar. ¿Se los tomó? Pues yo creo que días sí, días no, porque tampoco creo, no crean que es como que muy constante. Ajá. Y ya después le pregunto, oye, ¿cómo te va? Me dijo, bien, ya no tengo tanto calor. Ay, te voy a traer otro, o sea, ¿Y el Zuleika no le yo diste se lo Zuleika? surtía. ¿El Zuleika? El Zuleika no se lo di porque no es como que muy dada a que se tome todo.
O sea, yo a veces llego y diario le ando Cámbiale- revisando los frasquitos. Cámbiale el MNO por el Zuleika para que ande bien alegre. Oye, bien diario le contenta. ando revisando los frasquitos y diario le ando diciendo, no te has tomado Ay, es que se me olvida. Pero de verdad, no saben cómo, o sea, sí cambió y yo la observaba. Sí, sí. Fíjate, Y, Celina, o sea, precisamente lo que estábamos diciendo, la falta de conciencia que tenemos, incluso de los que nos rodean. Tú, Así de es. cierta forma, tú eras la víctima. Ajá, ya Cuando la que sé. estaba pasando y sufriendo los Ella, estragos era ella misma, ella, tu hermana. exacto. O sea, ella necesitaba la ayuda. Ujú. Qué bueno que entre tu victimismo Ya sé. te diste cuenta de lo que estaba pasando tu hermana, por lo que estaba pasando. Sí, y de la verdad, o pudiste sea, ayudar. sí, yo sí le dije, no, ¿sabes qué? Tómatelos. Y de verdad, y como o sea, tenemos mil casos más de clientes, de amigos, de personas allegadas a nosotros. Es un tema bien, pero bien extendido. Pero se los vamos a contar en otra ocasión, ¿verdad, muchachas? Aunque no Así nos queda es. ya tiempo para contar porque ya se nos terminó el tiempo y tu tiempo se acabó. Sí, dense ustedes el tiempo de checar qué síntomas están teniendo, cómo se están sintiendo el día a Así día, es. el por qué todo este despapalle que traen hormonal o sentimental. Quizás ese revoltijo que traen emocional sea por algún tema hormonal. Atiéndanse y muchachos, por favor, no la frieguen. Entiendan No a las juzguen. mujeres, por favor. No Y juzguen. a esas chicas que sufren de cólicos, compréndanlas también. O sea, no es de que estén exagerando. Sí duele con el alma. Y como diría Chabelo, cuéntaselo a quien más confianza le tengas. En serio, sentirse acompañada en cualquier Sí. enfermedad ya es diferente. Sí. Así es, Sí. porque al final de cuentas, cada quien somos responsables de nuestros propios sentires, ahora sí que llámese físicos o emocionales, y Sí. si no vemos nosotras por nosotras, muchas veces no tenemos a quién, pero siempre hay alguien, así es que gracias por la atención que nos brindaron, agradecemos mucho el que estén aquí con nosotros, dejen aquí sus preguntitas para nuestro siguiente podcast, qué es lo que les gustaría saber, comuníquense con nosotros si es que quieren más detalles y los esperamos en nuestro siguiente episodio de Si yo te contara.